Imagina por un momento que estás en el baño de tu casa y decides hundir deliberadamente el pequeño velero de juguete de tu hijo en la bañera. Basta con que apoyes la yema de un solo dedo, con una fuerza mínima, para que el pequeño barco de plástico se tambalee, se voltee por completo o se hunda de manera inmediata hasta el fondo. Es una reacción física intuitiva que todos comprendemos perfectamente. Por eso, cuando pensamos en el océano real, en la inmensidad de un mar embravecido y hostil, nuestra mente tiende a aplicar de manera automática la misma lógica destructiva. Creemos que un velero real, de tamaño moderado, flotando en medio de la nada, no es más que una cáscara de nuez indefensa que el océano puede aplastar y engullir en cualquier milisegundo. Nos parece imposible que una construcción humana tan pequeña pueda resistir la fuerza brutal de la naturaleza desatada, pero la realidad de la ingeniería naval desafía por completo esta intuición cotidiana con leyes físicas asombrosas que hoy vamos a descubrir en profundidad. Ahora, cambiemos drásticamente de escenario. Imagina que nos encontramos en el corazón del océano Atlántico, en medio de una tempestad de proporciones bíblicas. Olas colosales de más de 20 metros de altura, equivalentes a un edificio de 6 u 8 plantas, rompen de manera consecutiva y violenta sobre un velero de apenas 12 metros de eslora. La cubierta del barco se inunda por completo bajo toneladas de agua espumosa. El mástil de fibra de carbono se inclina hasta golpear con fuerza la superficie líquida, y las rachas de viento superan con creces los 100 km por hora, desgarrando la atmósfera. Cualquier observador racional juraría que la embarcación está condenada a desaparecer bajo el abismo en cuestión de segundos. Sin embargo, en lugar de hundirse o fragmentarse en 1000 pedazos, el velero realiza un movimiento asombroso. Se endereza por sí mismo de forma casi mágica, sacude el agua acumulada en su cubierta y continúa navegando a través de la tormenta como si nada hubiera ocurrido. Y esto es solo el comienzo de una serie de proezas de la ingeniería moderna que desafían nuestra comprensión común de la física náutica. Algunos de estos veleros de alta competición y crucero oceánico están diseñados de tal manera que son capaces de sobrevivir incluso a una voltereta completa de 360 grados bajo el agua, un fenómeno conocido en el argot marinero como un vuelco total o capsiz. Estamos firmemente acostumbrados a pensar que un barco de dimensiones reducidas no tiene absolutamente nada que hacer contra el poder devastador del océano abierto. Entonces, ¿cómo es posible que estos pequeños veleros crucen con regularidad los mares más peligrosos y traicioneros del planeta sin sufrir daños catastróficos? En el episodio de hoy de Saber Más, vamos a desarmar paso a paso la física, la hidrodinámica y la ingeniería de vanguardia que permiten a un casco ligero aguantar el castigo sistemático de olas gigantescas. Para entender cómo se logra este milagro de la estabilidad, primero debemos comprender el problema fundamental al que se enfrentan los diseñadores navales. ¿Alguna vez has intentado sostener una regla de madera larga o un palo de escoba en posición vertical, apoyado únicamente sobre la punta de tu dedo mientras sopla un viento fuerte? Es una tarea prácticamente imposible. El palo se desequilibra y cae en una fracción de segundo. Esto ocurre porque el centro de gravedad del objeto se encuentra demasiado elevado respecto a su punto de apoyo, lo que genera una inestabilidad inherente. En un velero de crucero tradicional ocurre exactamente el mismo fenómeno físico dañino. El mástil, que junto con el complejo aparejo de velas puede llegar a pesar varios cientos de kilogramos y elevarse a 15 o 20 metros sobre la cubierta, actúa como una palanca gigante que intenta de manera constante volcar el barco hacia la superficie del agua en cuanto el viento sopla de costado. Esta fuerza de palanca generada por el mástil es colosal. Cuando el viento incide sobre la gran superficie de las velas tensas, la presión aerodinámica se traduce de inmediato en un momento de rotación que empuja el casco del velero hacia un lado de manera violenta. Si el barco careciera de un mecanismo de compensación extremadamente potente, la primera racha fuerte de viento lo haría zozobrar en cuestión de microsegundos, inundando el interior y enviándolo al fondo marino. El gran secreto de por qué un velero no se voltea con la primera racha de viento moderada reside, en realidad, en un vuelco completo y brillante de la física clásica del equilibrio, tal como la conocemos en nuestra vida cotidiana en tierra firme. Los ingenieros navales han tenido que rediseñar por completo la distribución de pesos de la embarcación para convertir esta debilidad estructural en una fortaleza dinámica insuperable. Para resolver este dilema de estabilidad, los ingenieros navales calculan con una precisión matemática milimétrica la llamada altura metacéntrica, que es la distancia entre el metacentro del casco y su centro de gravedad. Mediante cálculos avanzados de hidrodinámica,
Los diseñadores desplazan deliberadamente el centro de gravedad de todo el conjunto de la embarcación lo más abajo posible, situándolo literalmente por debajo de la línea de flotación, e incluso fuera del propio casco del barco. Esto se logra mediante la instalación de una aleta vertical rígida y extremadamente resistente en la parte inferior del casco, conocida en la terminología náutica como la quilla. En el extremo más bajo y profundo de esta quilla se suspende un enorme contrapeso aerodinámico de varias toneladas de plomo o hierro fundido de alta densidad, denominado técnicamente bulbo. Este bulbo puede llegar a representar con facilidad hasta el 40% del peso total de todo el velero. Esta sofisticada configuración estructural funciona exactamente bajo el mismo principio físico que un juguete infantil de tipo tente tieso, que siempre regresa a su posición vertical sin importar cuánta fuerza uses para tumbarlo. En el instante preciso en que un viento huracanado presiona las velas e inclina el casco del velero hacia un costado, el pesadísimo bulbo de plomo sumergido se desplaza de manera automática hacia el lado contrario, comenzando a elevarse en el agua en contra de la fuerza de la gravedad. Cuanto más tumba la ola o el viento al barco, con mayor fuerza tira el contrapeso del bulbo hacia abajo debido a la gravedad, generando un momento adrizante cada vez más colosal que devuelve rápidamente a la embarcación a su posición vertical de seguridad. Es un sistema de autocorrección puramente físico, pasivo y extraordinariamente confiable que no requiere de energía eléctrica ni de la intervención humana para funcionar de manera impecable. Un ejemplo histórico extraordinario de la aplicación extrema de esta tecnología ocurrió durante la mítica regata Vendée Globe del año 2000 al 2001. El legendario navegante francés Michel de Jojo demostró los límites absolutos de esta física a bordo de su velero IMOCA de 60 pies, el PRB, equipado con una revolucionaria quilla basculante. Mediante potentes cilindros hidráulicos controlados desde la cabina, el timonel podía inclinar voluntariamente el pesado bulbo de varias toneladas de plomo hacia el lado de barlovento, es decir, en contra de la dirección del viento. Al enfrentarse a las olas gigantescas y los vientos gélidos del temido océano austral, este ingenioso sistema le permitió generar un momento adrizante artificial verdaderamente masivo. Gracias a esto, pudo mantener el barco con una escora mínima y evitar que las tormentas lo derribaran de costado, lo que le otorgó una ventaja competitiva crucial para terminar ganando esa histórica edición de la carrera. Sin embargo, surge una pregunta crítica que inquieta a cualquier persona que se adentre en el mar. ¿Qué sucede cuando el viento de la tormenta es tan sumamente violento que ni siquiera el inmenso peso del lastre sumergido logra mantener el barco a flote y este comienza a tumbarse cada vez más de costado? En el campo de la hidrodinámica naval avanzada existe un concepto de seguridad crítico que todo capitán oceánico debe conocer al dedillo: el ángulo de estabilidad de desvanecimiento, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés como ABS. O Angle of Vanishing Stability. Este parámetro representa el límite matemático exacto a partir del cual el efecto del tente tieso físico deja de funcionar por completo. Mientras una ola gigante escora el velero a 30, 60 u 80 grados, el contrapeso del bulbo continúa generando de forma activa un brazo de adrizamiento que lucha con todas sus fuerzas por devolver el barco a la verticalidad. Pero si la siguiente ola gigante golpea el casco con una fuerza aún mayor e inclina la embarcación más allá de este ángulo límite, el brazo de palanca del contrapeso se reduce drásticamente hasta llegar a cero, justo en el instante en que la punta del mástil roza la superficie del agua. En ese preciso milisegundo, el velero se encuentra en un umbral crítico y extremadamente peligroso. Si el siguiente impacto del mar o del viento empuja el barco tan solo un grado más allá de su ABS, la gravedad cambia instantáneamente de bando. A partir de ese momento, el enorme peso del mástil, de la cubierta y de las velas ya no lucha por enderezar el barco, sino que juega a favor de la tormenta, ayudando activamente a voltear el casco por completo y dejando la embarcación flotando boca abajo en el océano, con la quilla apuntando hacia el cielo gris. Este temido límite físico fue experimentado de manera trágica por decenas de tripulaciones durante la famosa regata Sydney Hobart del año 1998. En las traicioneras aguas del mar de Tasmania, chocaron de forma violenta un frente frío de origen antártico y una corriente cálida del norte, generando vientos huracanados de más de 80 nudos y olas monstruosas de más de 15 metros de altura, con crestas extremadamente pronunciadas y verticales. Al ascender por estas paredes de agua casi verticales, los veleros perdían de golpe el apoyo hidrodinámico bajo sus quillas y resbalaban lateralmente hacia el abismo,
superando con creces su ángulo AEBS. Decenas de embarcaciones se vieron obligadas a abandonar la regata de inmediato, muchas sufrieron la rotura total de sus mástiles al golpear el agua, y 5 de ellas terminaron completamente invertidas boca abajo en medio de un escenario marítimo dantesco. Cuando un velero supera este límite de estabilidad y queda temporalmente invertido, el mástil y toda la cubierta quedan sumergidos bajo el agua helada. ¿Cómo se evita entonces que el agua del océano inunde el interior a través de las escotillas, las puertas de acceso y los conductos de ventilación? Si en ese momento crítico se filtraran tan solo unos cientos de litros de agua al interior de la cabina, ese peso adicional destruiría por completo el delicado equilibrio hidrostático del barco, haciendo que perdiera su flotabilidad de manera irreversible. Por esta razón, todo el interior de un velero oceánico moderno se diseña y construye bajo la misma lógica estricta de estanqueidad que una cápsula espacial. Las escotillas principales están equipadas con juntas de goma marina de gran espesor y cierres de palanca de alta presión, capaces de resistir el impacto directo de una ola de varias toneladas de fuerza sin ceder un solo milímetro. Durante la Vendée Globe cuando una ola gigante, equivalente a un edificio de 3 pisos de altura, golpea el costado de un velero a una velocidad de 50 km por hora, la energía cinética acumulada en el impacto es verdaderamente descomunal. Equivale a la fuerza de un automóvil de tamaño mediano cayendo libremente desde varios metros de altura sobre el casco. Si la estructura exterior del barco estuviera fabricada de metal delgado o de plástico rígido convencional, este golpe puntual tan violento abriría de inmediato una vía de agua catastrófica, por la que el mar entraría a raudales en cuestión de segundos. Para resistir de manera sistemática estas cargas dinámicas extremas, los astilleros modernos utilizan composites de tipo sándwich multicapa de alta tecnología. El casco no consiste en una sola pared sólida y rígida, sino en una estructura compuesta por capas exteriores de fibra de carbono o Kevlar impregnadas en resina epóxica de grado aeroespacial. La eficacia de estos materiales compuestos frente a los impactos repetidos ha sido puesta a prueba una y otra vez en las travesías más duras del calendario oceánico, como el propio Océano Índico o el temido Océano Austral, donde los veleros caen de manera repetida y violenta desde la cresta de las olas gigantescas hasta el fondo del valle de agua. Los tripulantes describen estos golpes secos como si sonaran literalmente a disparos de artillería pesada dentro de la cabina. A pesar del castigo inhumano y continuo, la coraza de composite sándwich de estos cascos ha demostrado ser capaz de resistir cientos de impactos directos de alta energía sin sufrir de laminación interna ni daño estructural severo, gracias a la increíble capacidad de absorción y deformación microscópica de los materiales compuestos modernos bajo condiciones de fatiga extremas. Incluso si el casco del velero resiste a la perfección el embate del mar, toda la inmensa energía cinética del viento huracanado debe ser transferida de forma segura a los cables de acero de alta resistencia que sostienen el mástil. Un mástil moderno de competición es, en esencia, un tubo vertical de pared delgada, fabricado en fibra de carbono o aluminio de alta resistencia, que puede llegar a ser tan alto como un edificio de 6 plantas. El gran secreto de esta estructura vertical no reside en la fuerza bruta de su rigidez, sino en el principio físico de la flexibilidad controlada y la jarcia firme. El mástil no se mantiene erguido por su propia rigidez estructural, sino gracias a una compleja red de cables de acero inoxidable o fibras sintéticas avanzadas conocidos como obenques y estalles que se tensan con una presión de precisión milimétrica calculada por ingenieros. Durante la edición de la Vendée Globe del año 2016, el skipper francés Stéphane Le Diraison experimentó en carne propia lo que ocurre cuando falla tan solo un eslabón de esta compleja y delicada cadena de tensión. Mientras navegaba en las gélidas y remotas aguas del Océano Austral, la rotura imprevista de un pequeño terminal metálico de un obenque lateral provocó que el mástil de fibra de carbono perdiera instantáneamente su apoyo de barlovento. Al perder la tensión que lo equilibraba, el mástil, incapaz de soportar la tremenda fuerza de compresión vertical generada por las velas, se partió de manera instantánea en varios tramos, como si fuera un trozo de cristal, cayendo ruidosamente por la borda y dejando a la embarcación completamente desarmada en medio del océano. Este suceso demostró que la supervivencia del mástil depende por completo del equilibrio perfecto de su jarcia de soporte. Si una ola verdaderamente monstruosa cubre por completo el velero y llega a hundir el mástil bajo el agua, la embarcación entra de lleno en el escenario físico más extremo posible en alta mar, el vuelco completo de 360 grados. En ese instante de caos absoluto, con el casco flotando boca abajo,
entra en juego la pura hidrostática y el inmutable principio de Arquímedes. La cabina herméticamente sellada desplaza un volumen colosal de agua, generando una fuerza de flotación ascendente masiva, mientras que el pesado bulbo de plomo de la quilla queda suspendido en el aire, muy por encima de la superficie del agua. Esta posición es físicamente hiperinestable. La gravedad tira del pesado bulbo hacia abajo con una fuerza irresistible. En cuanto una pequeña ola perturba el casco apenas unos grados, el bulbo cae con violencia debido a la gravedad, haciendo girar el barco de vuelta a su posición vertical de forma automática. Cuando la embarcación emerge de golpe tras sufrir un vuelco total, en el interior de la cabina se desata un escenario de caos absoluto que puede comprometer la supervivencia del barco desde adentro. Durante el giro de 360 grados, cualquier objeto que no se encuentre perfectamente estibado, como herramientas de acero, ordenadores o utensilios de cocina, se convierte instantáneamente en un proyectil mortal. Sin embargo, la amenaza más seria para la flotabilidad es el posible desplazamiento de las pesadas baterías de plomo y la entrada de agua en los sistemas eléctricos de navegación. Para evitar este desastre interno, los veleros oceánicos se diseñan bajo estándares de construcción casi militar. Las baterías se fijan de forma segura dentro de robustas jaulas de acero estructural y los sistemas de achique cuentan con bombas de sentina automáticas redundantes capaces de funcionar bajo el agua de manera autónoma. Aun cuando todas las defensas físicas y mecánicas del velero funcionan de manera impecable, el factor más vulnerable en medio de una tempestad prolongada sigue siendo la resistencia física y mental del ser humano. Un timonel exhausto es incapaz de mantener el rumbo correcto frente a las olas durante días enteros de tormenta. Es aquí donde entra en juego el sofisticado piloto automático hidráulico de alta precisión que mide los movimientos tridimensionales del casco hasta 40 veces por segundo mediante sensores giroscópicos avanzados, realizando correcciones instantáneas en el timón para evitar que el barco caiga de lado en el valle de una ola. Gracias a la perfecta unión de las leyes de la física clásica y la ingeniería de vanguardia, el velero oceánico moderno ha dejado de ser una frágil embarcación de recreo para convertirse en una auténtica cápsula de supervivencia autónoma, capaz de resistir con éxito la furia implacable del océano.